Es el doctor Roy Schandorf. No, yo creo que es Schandorf. Sí, mejor. Dr. Roy Schandorf. Good morning and thank you for this interview. Shalom, Julio, and shalom to all of the people around the world that are listening to us. Shalom. Nuestro invitado fue director del Departamento de Asuntos Internacionales y fiscal general de la Nación en Israel, asesor del gabinete del gobierno, tuvo que ver con los acuerdos de Abraham, buscando, pues obviamente, las dimensiones jurídicas internacionales de toda esta crisis. La primera pregunta, Ana, para el doctor Schandorf, es después de que se conoció que la Corte Penal Internacional pide orden de arresto contra el señor Netanyahu y contra los líderes de Hamas. En el caso del premier Netanyahu, ¿esto qué valor real tiene? Es decir, esa orden internacional de captura, ¿qué validez puede tener si se produce, Ana? Good morning, Dr. Schandorf. And let's begin by asking you, in terms of this arrest warrant that has been produced for Prime Minister Netanyahu, how effective can it really be? I mean, could Netanyahu really be arrested? Could he really be captured? Or what type of, power does this order to arrest have? Mm-hmm. So it really depends on the way that such order, if it is issued, because at the moment the prosecutor only filed an application with the judges to issue the warrant. So at this stage, there is no arrest warrant. If the judges issue the arrest warrant, then there is a question whether countries, there are more than 120 countries that are parties to the ICC, to the International Criminal Court statute. And the parties, they have an obligation to enforce orders that the court issues. It is a question whether all of these countries will actually enforce such an order, because as we hear already, there is a lot of criticism of the decision of the prosecutor to issue such a warrant. Nos dice que depende de la respuesta que tengan los más de 120 países que hacen parte o están suscritos al estatuto de la CPI. Nos dice que esos más de 120 países tienen esa obligación de cumplir la orden de arresto de la Corte si es que se emite por parte de los jueces. Nos dice que se resuma eso. Así los países deciden cumplir o no esta orden, pero ya hemos visto que ha recibido muchas críticas la CPI y el fiscal por esta emisión de solicitud de arresto al primer ministro israelí. Schandorf, ¿para usted hay indicios de que Israel comete un genocidio en Gaza? For you, are there indications that Israel is committing a genocide in Gaza? No, I think this is really one of the most difficult allegations for people in Israel to understand. You will recall that on October 7, Hamas, that is a recognized terrorist organization, infiltrated into the territory of Israel, killed, raped, tortured hundreds of people, right? More than about 1,200 people were murdered, and also took hostage about 250 people into Gaza. And this was not provoked in any way by Israel. Israel, in response, declared that it is going to fight Hamas and try to release the hostages, to fight Hamas, not to fight the Palestinian people. It's in all of the government decisions, in the orders to the military. And so the allegation that Israel is committing genocide is, an act that is intended to destroy the entire people. I think that allegation has no basis, and for us, Israel, it's just absurd.
Nos responde que estas alegaciones son muy difíciles de entender para las personas en Israel. Hay que recordar ese episodio del 7 de octubre en el que Hamas, que es una organización terrorista reconocida por muchos países de esa manera, se infiltró en Israel, en su territorio, mató, violó, torturó cientos de personas, 1.200 personas fueron asesinadas, secuestraron y tienen retenidas en Gaza a más de 250. Eso no lo provocó Israel. Nos dice que es una respuesta simplemente que tuvo Israel para pelear a Hamas, para poder liberar a esos secuestrados. No es un ataque en contra de la población palestina. En las decisiones de gobierno se ha establecido de esa manera, en las órdenes militares se ha expresado de esa forma. Entonces, esta acusación de genocidio que básicamente infiere que quieren destruir a todos los palestinos no tiene bases para ellos y para los israelíes es absurda. Sí, buenas tardes desde Jerusalén. Netanyahu acaba de realizar unas declaraciones en las que comenta que no le preocupan los viajes al extranjero, cosa que yo voy a poner en duda porque todos sus aliados están al este y desde luego si quiere viajar va a tener que cruzar muchos espacios aéreos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del señor Vladimir Putin, que también tiene emitida una orden de arresto, pero sus aliados están todos al este o al sureste, con lo cual puede viajar fácilmente. Ha ido ahora mismo a China, va a ir mañana a Irán. Entonces, discúlpeme que si pongo en duda que Israel sí debería estar preocupado por si finalmente esta orden de arresto se emite. Mr. Netanyahu has made declarations recently in which he says that he's not worried about international travel. Our correspondent in Jerusalem says that she doubts this because his allies are not in his way, meaning that if he were to travel and this warrant was executed, there would be a problem. Do you agree or disagree that he should be concerned about this warrant? Well, I cannot speak for Mr. Netanyahu and how he feels. Of course, I'm no longer working for the government. I think that generally there is concern in Israel about this development. Yet I think that it's not just the issue of travel. I think that people here feel that we're fighting a very, very important, very just war against an organization that did very terrible things to the people here in Israel, and that we are defending our life and our people. And I think people are very concerned about the fact that the international community, and especially a court like the International Criminal Court, does not understand that. Nos responde que no puede hablar por Netanyahu y cómo se siente el primer ministro israelí porque ya no trabaja para el gobierno, pero sí nos puede responder que la sensación general que hay en Israel es de preocupación por cómo se desarrolle todo esto. Cree que no es solo un problema de los viajes que pueda o no pueda hacer el primer ministro Netanyahu, sino que las personas en Israel sienten que están peleando una guerra justa en contra de una organización que le hizo cosas terribles a las personas en Israel y están simplemente defendiendo su vida, están defendiendo a su gente, y pues a las personas le preocupa el hecho de que la comunidad internacional y una corte como esta, como la Corte Penal Internacional, no lo entiendan. Si se aprueba, esta sería la primera orden de captura que se le haría a un líder de un país democrático. ¿Cree que este podría ser el empujón que faltaba para que Netanyahu se vaya del poder? If this warrant is executed, it would be the first warrant executed towards a leader in a democratic country. Do you think that perhaps this was what was the last thing that was needed for Netanyahu to leave power? I think that there is something very troubling about the possibility that a warrant will be issued against a country that has an independent and professional legal system like other democratic countries. I think that even the principles of the court itself, of the International Criminal Court, speak about that. And people in Colombia might actually remember it because it came up also in the context of proceedings that were initiated against Colombia, that the national justice system should have preference in terms of investigating any allegations. And so
I think that for the court not to give Israel the opportunity and the right to investigate itself any allegations that might exist, I think that in of itself is very problematic, and I think this is also a precedent that should be troubling to more countries than just Israel. Nos dice que es algo problemático que la CPI pues emita esta orden de arresto en contra del primer ministro israelí, porque es un país pues que está dentro del sistema legal como otros países independientes y democráticos. Nos dice que el principio de la CPI incluso habla de esto. Cree que la gente en Colombia lo puede recordar porque salió en el contexto de alegaciones en contra de nuestro país, y nos dice que la CPI debe tener ciertas preferencias en términos de investigar a ciertos países, las acusaciones que hacen con respecto a ciertos países, el no darle esa oportunidad a Israel y la Corte no darle la oportunidad de investigarse a sí mismo. Nos dice que es bastante problemático para él y que ese presidente no pueda viajar a más países, que solo el propio pues le resulta bastante problemático. Yo le quiero preguntar todo lo contrario al pasado interrogante. ¿No será que esta situación, por el contrario, fortalece a Netanyahu, sobre todo internamente? Porque Netanyahu estaba enfrentando nuevamente protestas en la calle, ya estaba enfrentando divisiones al interior de la coalición de gobierno. Después de esta orden, ¿no sale fortalecido porque se va a cerrar filas con Netanyahu? Don't you think perhaps that in the contrary, this could benefit Netanyahu? He was already facing a situation, complicated. He had people in the streets, and perhaps this changes things and, gives him more power. Yeah, I think that, I'm not a political analyst. I'm only a lawyer. But, my sense is that from a political standpoint, I think many people in Israel, even people in Israel that dislike Netanyahu, will not support the International Criminal Court in this and will side with Netanyahu, because the feeling of the people in Israel is that this is not only an allegation against Netanyahu. It is an allegation against the entire country of Israel, the military of Israel, that it is committing crimes. Yes, Netanyahu stands at the top of the pyramid, but at the end of the day, the allegation about the policies of Israel affects everyone. So I think even for people that do not share Netanyahu's politics, I think that process in the court, it will bring them closer to, they will want to stand on the side of Netanyahu and at the end of the day of the people of Israel and not on the side of the court. Él no es un analista político, es simplemente un abogado, pero su perspectiva es que muchos en Israel, incluso los que no quieren a Netanyahu, no van a apoyar la decisión de la CPI, estarán junto a Netanyahu si la CPI toma una decisión contraria a él, porque el sentimiento que hay en Israel es que no es contra Netanyahu, sino que está, siendo una decisión en contra de todo un país, en contra de los militares israelíes que están acusando de cometer crímenes. Netanyahu, por supuesto, que está arriba en la pirámide, pero al final del día estos alegatos a la política de Israel afecta a absolutamente todos, incluso las personas que no comparten esas políticas de Netanyahu o que no lo apoyan en la manera de hacer política se pondrán del lado de él y no del lado de la Corte. Ana, justamente en ese sentido va mi pregunta para el señor Shandorf. ¿Esta orden que ya se emitió contra Netanyahu podría ampliarse de cierta forma, afectar a su círculo cercano, quizás al primer mando en el ejército de israelí? Do you think this warrant could be, amplified and that it not only affects Netanyahu, but that affects more people inside his inner circle? Well, I think that the prosecutor indicated, at this point, the prosecutor requested arrest warrants against Mr. Netanyahu and against Mr. Gallant, the defense minister. But the prosecutor indicated that he is continuing his investigation
look into additional allegations related to the war in Gaza. So there is a possibility that the prosecutor will ask for additional warrants. Again, the feeling here in Israel that it would have been better if the prosecutor actually discussed with Israeli authorities that I think were willing to share with him information and explain any concerns that he had with respect to the conduct of the war in Gaza. So hopefully he does that, and that might alleviate the concerns that he has. But it's not impossible that the prosecutor will issue additional warrants. Well, Dr. Roy Schondorf, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Yeah, thank you very much for the opportunity to speak with you and with all the people around the world that are listening to this program. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bueno, en este punto el fiscal hizo este pedido de orden de arresto contra el primer ministro Netanyahu, contra el ministro de Defensa Gallant, y pues el fiscal dijo que van a continuar con las investigaciones para seguir mirando estas acusaciones relacionadas con la guerra en la Franja de Gaza en contra de Israel. Así que sí hay una posibilidad de que el fiscal extienda estas órdenes de arresto en contra, o pedidos de órdenes de arresto en contra de más funcionarios. Nos dice que ese podría ser un sentimiento o algo que podría ser el fiscal, pero pues digamos que lo que sienten en Israel es que el fiscal pudo ir a las autoridades israelíes para que les compartiera información sobre las preocupaciones que él tiene, le pudieron haber explicado sobre cualquier preocupación que tiene de la conducta que ha tenido Israel en la guerra en la Franja de Gaza, y esperan que el fiscal haga eso y eso alivie las preocupaciones que tiene para que esto no se extienda mucho más. Pero pues no es imposible que el fiscal ahora pueda pedir orden de captura a otros funcionarios a medida de que avancen las investigaciones.